Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Carla Bermúdez, hematóloga. Y en continuación, con las terapias sistémicas y terapias novedosas, hay una que en los últimos 2 episodios que nos enfocamos mucho a estos temas, no la tocamos. Y es una terapia emergente y que ya es una realidad en pacientes de tu área, Carlita, Así que es es. la terapia con, o que por sus siglas en inglés se conoce como CAR-T. Sí, así es. Sí, pues dando una breve introducción, como ya lo mencionaste, este es uno de los tipos de inmunoterapia, básicamente, ¿no? Y fue descubierto en Estados Unidos por el doctor Jun, más o menos entre los 2000, aproximadamente en el 2010. Y bueno, pues es algo que aún no tenemos aquí en nuestro medio, pero pues durante el capítulo les iremos explicando de qué se trata y cómo funciona. Sí. Y bueno, en español sería como el receptor de antígeno quimérico en células T, Así pero es. está más fácil decirle CAR-T, ¿verdad? O CAR-T, CAR-T. sí, claro. Pero para empezar, Carlita, ¿qué es esta terapia y cómo es que funciona a nivel, pues, inmunológico y biológico? Sí, claro. Como tú lo dijiste, son pues básicamente linfocitos T. Y bueno, estos linfocitos T se consiguen de manera de extraerlos del paciente o en algunas ocasiones no del paciente. Pero bueno, eso vamos a hablarlo más al rato de la extracción. Pero bueno, nosotros tenemos estos linfocitos T que se van a enviar para que un laboratorio especializado los modifique genéticamente para que ellos sean capaces de reconocer a las células tumorales. Entonces, esta modificación genética se hace en un laboratorio especializado y bueno, eso se hace de manera in vitro. Ahí tienen estas células que modificaron para que posteriormente sean capaces de reconocer al antígeno de las células tumorales. En la actualidad, Carla, ¿qué aplicaciones clínicas o para qué enfermedades se ha utilizado? Sí, está aprobado por la FDA para leucemia linfoblástica B, está aprobado también para linfomas y también está aprobado para mieloma múltiple. Entonces, es para los tipos de enfermedades hematológicas que está aprobado. Sin embargo, bueno, también tiene otras aplicaciones que no son de mi área, como reumatología, pero básicamente hematológicas son estas aplicaciones. Y ya de hecho está dentro de las guías de tratamiento en algunos tipos de tumores cuando son en recaída o refractarios. Se puede usar este tratamiento. Entonces, pues es una tecnología que estaría increíble que estuviera en México porque podríamos hacer muchas cosas en aquellos pacientes que pues no pudieran ser candidatos a trasplante o que pues por el tipo de enfermedad o la recaída temprana que tienen, podríamos utilizar esta terapia. Y ahorita que mencionas, Carla, lo de esto de recaídas, refractarios y eso, o quizá como para la audiencia, por lo general cuando hablamos de los tratamientos que le decimos como qué líneas o que tu primer tratamiento y eso, o sea, esta terapia CAR-T, ¿como en qué línea entraría o en qué escenario entra? Por ejemplo, para dar pues ¿Algún un ejemplo ejemplo, de...? ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el linfoma difuso de células grandes B, cuando es refractario o tiene una recaída a la primera línea, pero tiene que ser una recaída temprana, menor de 12 meses. Aquí es donde podemos utilizar la terapia con CAR T-cells para mejorar pues la evolución, ¿no? O el resultado del paciente. Ok. Y a diferencia de otros tratamientos, por ejemplo, mencionabas el trasplante de médula ósea o otros tratamientos convencionales que hemos platicado como la quimioterapia, radioterapia, eso. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia con esta terapia? La diferencia básicamente es que tú, como modificaste estas células T de manera que vayan a reconocer a las células tumorales, pues es una terapia que va dirigida
pues a estas células tumorales y ya pues en la persona después de la infusión, estas células van a reclutar pues más células y también van a multiplicarse y van a estar un buen tiempo en el paciente, por así decirlo, tratando la enfermedad. Entonces, pues está maravilloso y pues es como en la actualidad, ¿no? También yo creo que en tu área ya casi estamos haciendo de un lado en algunos casos la quimioterapia y más bien estamos como utilizando ya terapias más dirigidas, blancos, inmunoterapia, que pueden ser, y de hecho que son menos tóxicas, y en este caso pues va dirigido hacia las células tumorales y no hacia otras células sanas, ¿no? Por así decirlo. Sí, ahorita que mencionas esto de nuestra área, quizá el ejemplo que tenemos nada más en la actualidad, donde se ha visto algo de beneficio en tumores sólidos, es en un tumor del cerebro que se llama glioblastoma, donde en una de esas revistas famosas de medicina, que se conoce como el New England, reportaron hace poco una serie de 3 casos donde hubo una respuesta rápida y que bueno, no nos vamos a meter mucho en detalles de eso, pero o sea, también se empieza a explorar en tumores sólidos, aunque como dices, pues el área ahorita la tienen más hacia los hematológicos. Sí, y ya después invitaremos a nuestra reumatóloga de confianza para que nos diga respecto a las otras enfermedades autoinmunes, porque yo leí que también tiene mucha utilidad en esa área. ¿Y cómo es que se hace este tratamiento? O sea, ¿cómo es que le dices al paciente que es candidato? O sea, viste al paciente con el linfoma, recayó a su tratamiento y dices, él me parece que es el candidato ideal para la terapia CAR-T. ¿Cómo es que se hace todo este proceso? Sí, de hecho es como si hiciera una donación de sangre. Es básicamente ponerle un catéter al paciente, un catéter grueso, y por medio de una leucoféresis, ¿qué quiere decir eso? Sacar células y por medio de una centrífuga quedarnos solamente con los linfocitos, bueno, los glóbulos blancos, y regresarle al paciente pues plaquetas, plasma y glóbulos rojos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos linfocitos, se envían al laboratorio, el laboratorio va a escoger solamente los linfocitos T y posteriormente estos linfocitos T van a ser modificados de manera genética para que puedan expresar a los CARs, ¿no? En este caso, estos receptores antigénicos quiméricos. Entonces, básicamente es conectarlo y como si fuera una donación de plaquetas, por así decirlo, ¿no? La gente que ha donado plaquetas, pues saben que es por una máquina de aféresis, pero en este caso, como vamos a estar más tiempo conectados, necesitamos un catéter fuerte porque una vena delgada de sangre periférica de extremidades puede colapsarse para el tiempo que va a necesitar el procedimiento, que es alrededor de 3 a 4 horas. Entonces necesitamos que sea una vena grande, entonces tiene que ser con un catéter más grueso para que pueda estar todo el tiempo en el procedimiento. Ok. Que dura, como les comenté, entre 3 y 4 horas, dependiendo. Ok. Sí. Y en otras terapias y eso que platicamos, por ejemplo, de las quimios o de inmunos o de otras terapias intravenosas, lo denominamos o platicamos como ciclos, ¿no? De que se aplica cada cierto tiempo o tantos ciclos. En este caso de las CAR-T, o sea, ¿cada cuánto se repite una aplicación? Se pone un tratamiento. Ok. O sea, tú esperas que estas células estén en el paciente un buen tiempo tratando la enfermedad. O sea, con una dosis puede ser Pero puedes suficiente. tener, o sea, estas células se pueden, nosotros podemos mantener estas CAR-T del paciente en un congelador de nitrógeno, así como las células progenitoras. También mantenemos así estas CAR-T cells, dado caso que el paciente pues las requiera, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos pues separadas esas células para próximos o tratamientos que pueda requerir. Y así como con otros tratamientos vemos que
si bien son terapias que, como comentas, son efectivas y que pueden tener menos efectos secundarios que otros tratamientos como las quimios, ¿cuáles son los efectos como más comunes que se pueden esperar con este tratamiento? Sí, pues como estamos hablando de linfocitos T, pues, y linfocitos T que van a hacer que lleguen más células inflamatorias hacia el sitio de, pues, de destrucción del tumor, por decirlo de manera sencilla, se van a liberar pues citocinas, ¿no? Y sabemos que estas citocinas pueden causar inflamación, fiebre, daño endotelial, que es como básicamente si fuera un síndrome de liberación de estas sustancias inflamatorias en el cuerpo del paciente. Y también se ha visto que hay daño neurológico y bueno, a esto le denominamos los ICANS. Y esto nosotros nos vamos a dar cuenta porque el paciente va a manifestar ya datos de alguna alteración neurológica y nosotros como especialistas debemos reconocerlo y hablarle en este caso al neurólogo, ¿no? Si de repente el paciente, de hecho hay escalas, y de repente el paciente pues estaba hablando y ya no habla o tiene algún dato de déficit neurológico, pues tenemos que hablarle a este especialista, al neurólogo. Uh-huh. Y comentabas hace un momento que pues lamentablemente aún no lo tenemos en México, pero ¿dónde sí se encuentra o dónde es donde quizá comentabas que empezó en Estados Unidos? Uh-huh. O sea, si alguien que escucha dice, pues quizá esto suena que pudiera ser yo candidato, ¿dónde está disponible? Sí, en Estados Unidos hay algunos centros, también tiene Canadá, Europa, y bueno, está aprobado por las sociedades europeas y está aprobado también por la FDA en Estados Unidos y también está aprobado en Canadá. Entonces, de Latinoamérica no estoy segura si hay algún país que las tenga, pero en estos países que mencioné es donde sí la tienen y está aprobado por sus regulaciones sanitarias. Ok. Pues esperemos que pronto podamos contar también aquí en el país. Sí, la verdad es que sí, porque pues nos quedamos cortos en cuanto a tratamientos cuando ya hay algo así tan novedoso. Pero sabemos que para tener esto necesitamos ciertos permisos, ¿no? Y a veces eso puede ser una limitante. Y también, como no hay centros en México que preparen a personas para hacer este procedimiento, pues también es complicado y tenemos que ir pues a hacerlos, pues quizá los entrenamientos para poderlo hacerlo fuera del país. Muy bien. ¿Algún mensaje final, Carla, para terapia novedosa y prometedora? Pues que se espera mucho de este tratamiento, sobre todo porque son las células del propio paciente que podemos hacer que ataquen directamente el tumor. Sabemos que pues nuestros linfocitos T es lo que hacen, ¿no? Pero a veces los tumores tienen sus maneras de cómo evadirlo. Entonces ya con esta modificación que se hace de las células, pues las hacen más capaces de poder reconocer estas células malignas. Entonces, pues se escucha bastante bien. Ojalá pronto podamos tenerlo aquí. Muy bien. Y recuerden que este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Y en Canker, tu lucha es nuestra lucha. Dale me gusta, deja tus comentarios sobre qué temas quieres escuchar y comparte nuestro contenido. Te comparto nuestras redes sociales, @canker.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx o contáctanos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.